Estamos aquí en Almagro, en la calle San Francisco, en la travesía de San Francisco, en la calle la calle San Francisco, que es casa de Ramón Ruiz, antiguo corresponsal de EFE aquí en Almagro. Estamos con Yayo Cáceres, director de Rolala y director también de Hay Teatro, que viene aquí a presentar todas y una mata, el Así es. próximo 17. Y bueno, si nos quieres hablar un poco de este proyecto antes de que hagamos el salto a lo global. Pues Todas hieren en una mata se va a presentar en el Corral de Comedia, que es como el sitio ideal y soñado para hacer esta obra, porque es una obra en verso escrita por Álvaro Tato, en la que, digamos, se engancha del arte nuevo a hacer comedia. Son 2.500 versos escritos con diferentes estilos literarios. Y es una obra que creo que tiene todo lo necesario para ser una de las grandes obras que queden en el tiempo. Ha habido este juego que hay, o sea, digamos que también es en una comedia al uso en ese sentido de que cada estrofa tiene un uso, ¿no? Cada tipo de verso tiene una implicación escénica distinta, ¿no? Cuando uno hace un soliloquio, cuando el Sí, remate es más claro, picado, sí, claro, claro, claro. Sí, las redondillas para los enamorados, las décimas y espinelas para las quejas, esto es como el arte no de hacer comedia, digamos. Entonces, esto es básicamente cómo se estructura. Y es una fórmula que empezó en el siglo de oro y que cuando lees la obra de Álvaro te das cuenta que sigue funcionando. Es decir, es como tu deliciosa tortilla de patatas, ¿no? Es un algoritmo que funciona. Combinas inexistente. esto con esto y saldrá algo maravilloso. Pero es una obra posmoderna y engancho. ¿Rollala es una compañía posmoderna? Yo creo que no, ni siquiera es moderna. Sonará es una compañía. Sonará es una compañía cuyos cuyos integrantes, la suma de las partes te da más, ¿no? De lo que daría la suma de las partes, mejor dicho, la suma de... Ujú. Y creo que nosotros no pretendemos ser modernos, nunca lo hemos pretendido, ni dogmáticos, ni nada de eso. Simplemente, o nada más y nada menos, lo que hacemos es intentar, al igual que el periodismo, generar preguntas encima de la escena, ¿no? Cuando el periodismo empieza a tener respuestas se parece mucho a la propaganda, Ujú. y cuando el teatro tiene respuestas se parece un poco al panfleto. Quiero decir, yo creo que son ámbitos para generar preguntas, para... ¿no? Anne Bogart, en un libro que se llama La preparación del director, dice una cosa que a mí me pareció brillante. Dice, si entran 300 personas, aplauden como si fueran una, y cada uno se lleva un mensaje, lo has conseguido. Si entran 300 personas, aplauden como si fueran una y se llevan todas el mismo mensaje, has manipulado. Ujú. Estás en un meeting, ¿no? En una obra de teatro, ¿no? Claro, claro. Y ahora, bueno, debo decir que esto ya, como lo aprovecho, ya que estemos en este formato un poquito más distendido, aprovecho para decir, hombre, que, o sea, por, por muy básicos que queráis ser en los instrumentos del teatro, ya es inevitable, ¿no? Que estéis metidos en el mundo de hoy. O sea, la gente va a tuitear que ha visto a Ron Lalao o que ha visto ahí teatro y, y estáis un poco inmersos en eso. O sea, quiero decir, al final Cristiano Ronaldo es un chiste de folía Sí, claro, o sí, sea, no, 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 pero esa, hombre, a mí el que el teatro se toque con cosas contemporáneas, evidentemente, y hablar de cosas contemporáneas me parece primordial. Quiero decir, yo creo que todo el tiempo tienes que estar llevando a ese terreno porque para eso están ¿no? los artistas, ¿no? Para reflejar lo que le pasa a la sociedad. Eh, yo en donde soy antiguo, en el real sentido de la antigüedad, que creo que, vuelvo a repetir una cosa que siempre digo, que lo moderno es ir para atrás, es en que creo que hay que volver al teatro, que hay que volver al teatro en su más, en el sentido más cabal, al teatro original, al teatro de origen, al teatro de la transformación de los objetos, de la imagen, de la metáfora, de la sinécdoque o como quieras llamarle, ¿no? Creo es un que, teatro en el que es mucho más protagonista el actor. O sea, por supuesto, y el espectador, por tanto. O ujú. sea, el espectador
inmediatamente empieza el viaje con Los actores. con los actores, ¿no? Yo creo que cuando nosotros hicimos en un lugar del Quijote, que a mí me parece que, y de repente la escenografía eran todos libros tirados por el suelo, y cuando había que leer libros hacíamos esto, o sea, a mí me parece que estás haciendo teatro y no estás cogiendo un libro y usándolo de manera literal, digamos. O sea, hablo de ese teatro, ¿no? De poder disparar la imaginación del espectador hasta que el espectador no pueda más. O sea, contar con su complicidad, que es una cosa imprescindible y fundamentalmente pues estás trabajando para ellos. Y el cine, que está intentando llegar al 3D, que va a terminar inventando el teatro, y nosotros tenemos el teatro, que es la única arte en 3D, y resulta que ponemos proyecciones y lo hacemos bidimensional, ¿sabes? No entiendo. Ahora volvéis, porque me estabas hablando de esta vuelta a la esencia del teatro, ahora vais a volver con Ronalá a los teatros del Canal, a la Sala Sí, Roja, durante el sí. mes de agosto, con Crimen Crimen y y telón. Telón, que es como una gran oda al teatro, ¿no? Sí. Pues si quieres hablarnos un poco de cómo ha sido esta vuelta a empezar con Crimen y Telón. Yo creo que a mí Crimen y Telón es una obra que me gusta, digamos, estoy conforme, me conforma, mejor dicho, creo que es el término adecuado. Se plantea en un hipotético año 2032, creo que es, en el que toda la ciudad, o sea, hay una única ciudad en el planeta que se llama Ciudad Tierra, las artes están prohibidas, es una distopía, digamos, y entonces hay un trapicheo de las artes, ¿no? Hay unas calles donde se venden libros de poesía, pero es todo Está prohibido, vamos. sí, fuera de la ley. Hay una agencia, una triple A que se llama Agencia Antiarte, que se encarga de perseguir a los artistas, y en este contexto aparece el teatro muerto. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí empiezan las pesquisas y el detective noir empieza con la investigación y hace un recorrido por toda la historia del teatro y aprovechamos para pasar por toda la historia del teatro desde la Odisea, que fue el momento en que el teatro atravesó el ninguneo del poder y los ajustes económicos y todo lo demás. Y en el fondo es un gran homenaje al teatro y sobre todo es una... Lo dice en un momento uno de los personajes, somos analógicos, teniente. El arte daba sentido a nuestra vida. Y creo que esto es para mí la síntesis de la obra, ¿no? Saber que los seres humanos no podemos vivir sin arte y es inevitable que el contacto con el arte. Es un poco ahí como lo humano que se cuela entre el cero y el uno, ¿no? Eso sí, no puedes codificarlo en el cero y el uno del binario, ¿no? Sí, De la claro, informática. redime el cero y el uno. Lo humano redime todas las cosas, según mi punto de vista. Y, y una cosa más, que decía siempre un amigo mío, ¿no? Decía, si Einstein no hubiera descubierto la teoría de la relatividad, seguramente alguien con el paso de los años lo hubiera hecho. Pero sin Cervantes, el Quijote no existiría. Esto es lo que tiene. Entonces, mm, qué sé yo, sin Marta Poveda, ¿no? Esa dama duende no existiría, existiría otra, ¿no? Y así seguimos, ¿no? Y sin Carmelo Gómez, pues ese este alcalde de Salamea tampoco existiría, existiría otro. Entonces creo que es lo maravilloso que tiene el arte, que no existiría Mediterráneo sin Serrat, no existiría Volver sin Gardel, etcétera, etcétera. Y el Guernica sin Picasso, evidentemente. Y en estos tiempos de disolución, posmodernidad, en el que parece que efectivamente estamos ahí metidos en el mundo digital, ¿crees que este arte sanador, o no sé si sanador, pero al menos terapéutico, con capacidad de transformar la sociedad, tiene vigencia? ¿Está agotándose? ¿Cómo ves las nuevas generaciones? ¿Cómo ves a la gente que viene por debajo? ¿Estamos muy despistados? ¿O realmente hay algo ahí tras esa posmodernidad que parece que está por todos lados y que a veces genera unos pastiches un poco extraños? Yo creo que siempre está el hombre espiando por la rendija de las grietas, ¿no? Ujú. Siempre está el ser humano pispeando.
Que hay un punto ahí optimista, ¿no? Y soy un gran apocalíptico. ¿Cómo llevas esa tensión entre el apocalipsis y Yo soy la esperanza? Sí, bueno, es muy contradictorio en mi vida eso, pero bueno, esto ya pertenece al terreno personal, desde luego, pero Bueno, podemos entrar en todos los terrenos que queramos. lo que te puedo decir es que, por ejemplo, cuando vienen los adolescentes a ver Rolala, sucede algo que yo pocas veces he visto. Y eso habla bien de Rolala y habla bien de los adolescentes. Ujú. Es decir, y creo que cuando hay un trato de igual a igual que, creo que siempre asoma la condición humana, ¿no? Ujú. Y creo fundamentalmente que España es un país atravesado por las letras. Digamos, esto yo siempre en los cursos lo suelo decir, ¿no? Lo más probable es que si se pone a escribir un español escriba bien. Porque si nos pusiéramos, hay siglos de tradición de escribir. Ujú. Entonces, lo más probable, es como en Corrientes, donde yo nací, lo más probable es que un tipo en un barrio toque el acordeón o la guitarra, porque llevamos siglos haciéndolo. Ujú. Y de cara al futuro, Rolala, o sea, ahora estáis con esto, volvéis con Crimen y Telón. Volvemos con Crimen y Telón del ¿Hay 1. algo en el Sí, horizonte? volvemos del 1 al 18 de agosto con Rolala a los teatros del canal. 2019 estamos hablando, y estamos preparando un espectáculo, una nueva producción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que tenemos fecha de estreno el 14 de febrero del 2020 en el Teatro de la Comedia. Y vamos a hacer los entremeses y andanzas y entremeses de Juan Rana, comediante del Siglo de Oro, digamos, Cosme Pérez, que tiene una historia muy buena porque muere en la calle Cantallanas y vive en la calle Cantallanas en Madrid. Y entonces vamos a plantear, digamos, es un juicio, una especie casi un auto de fe, digamos, en el que se le hace un juicio a Juan Rana por teatrero, y por libre pensador, y entonces de alguna manera nos sirve de excusa para hablar de esta especie de juicio público al humor y a la risa que estamos viviendo, ¿no? Esta especie de preguntarnos qué pasa con esto de que andamos tan ofendidos y ya no podemos hacer bromas porque todo el mundo se lo toma en serio, ¿no? Detrás de vuestra comedia siempre, o sea, no es una comedia naif, ni es una comedia de caídas y de broma, sino que siempre hay un aguijón ahí crítico. O sea, siempre hay como un intento de mostrar alguna crítica social, o eso es algo... Yo creo que es inherente al humor, ¿no? Yo tengo una teoría que es que el humor no existe, ¿no? Que el humor está en el ojo que mira, Ujú. ¿no? El humor en sí mismo no existe. O sea, tú haces un chiste que no deja de ser un pensamiento lateral y tienes enfrente a alguien que no es capaz de poder pensar así y no lo entiende. Por tanto, existen tanto y en cuanto hay alguien que lo descifre como humor. Ujú. ¿Se entiende lo que digo? Ujú. Entonces yo creo que la cultura, el equilibrio, la falta de complejos, el desprejuicio, todo este tipo de cosas creo que ayudan a que el humor sea libre, ¿no? Y por tanto, y volviendo a lo que me decías, yo creo que el humor es un aguijón sistemático, es decir, el humor es una flecha, no puede ser de otra manera, ¿no? Ujú. Una manera de decir algo igual que sin ese humor no podría decirse. Exactamente. O tendría una implicación mucho más violenta, ¿no? Exactamente. Volviendo al tema de la, bueno, que has adivinado un poco de esta censura contemporánea, ¿no? De la turba indignada, los tuiteros o sea, ¿no? La saturación de la respuesta del público ante algo que le ha cabreado mucho. Eh, ¿Cómo te está afectando a ti como creador? Además, que tú eres alguien que a mí me has dicho otra vez, en el teatro hay que ser hijos de puta, en el sentido de que no hay que, si existe una posibilidad de perversión, hay que dejarse llevar por ella, hay que potenciar ese conflicto, ¿no? A ti, como creador de humor y como alguien que le gusta meter esos dardos en sus obras, ¿cómo te está afectando, ¿no? Esta nueva ola
una especie como de mojigatería o de moralismo, ¿no? Frente a la creación intelectual. Me compré una casa en el campo. Sin wifi. Claro. Hombre, en Ronlalá la verdad es que no nos afecta demasiado. Nosotros tenemos una libertad considerable de trabajo. Yo creo que Ronlalá ha conseguido digamos, un nivel sí, libertad es la palabra, de libertad creativa que es poco común y creo y que en ese sentido fluimos, la verdad, con muchísima naturalidad, digamos, ¿no? Eh, Creo que es fundamental que nos reímos de nosotros en primera instancia, digamos, unos más que otros, pero podemos reírnos quiero decir, del calvo debería ser el primero que hace chistes sobre calvos. Sí, claro. De hecho, el único. Sí, De hecho, como calvo reivindico eso, la postcensura calva. Claro. No se permitan los chistes de calvos salvo si los cuentan calvos. Pero sí que creo, Molière creo que era, que decía, ¿no? Que cuando el espectador se ríe y abre la boca, entra la palabra y ¡tac! Se clava como si fuera un dardo directamente en el cerebro, ¿no? Entonces que el humor tiene ese poder inquietante, ¿no? Desestabilizador. Es como un caballo de Troya, ¿no? Siempre... Algo que viene como un regalo y acaba destrozando. Y siempre es una forma de escarnio, siempre es una incongruencia, o sea, siempre es algo que se sale de la carretera principal, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un signo de inteligencia muy alto, digamos. Yo me cuido mucho de la gente que no tiene sentido del humor. Sí, eso es peligroso. Yo creo que en general en España lo tenemos o lo teníamos, no sé, no sé si sigue vigente, pero me parece que el humor es una base importante y construir desde ahí es un camino a seguir. Es que estoy cagado pensando en... Hay una cita específica de desconfía de aquel que no se ría porque no es una persona seria. Pero no consigo recordar, no consigo recordar de quién es la cita. Pero sí, es un poco así, ¿no? Está muy bien. Alguien que no se permite ese descontrol, ¿no? Que supone el humor, el caos que genera. No sé, tiene un cosmos un poco frágil, ¿no? Una construcción un poco frágil que no permite esa transgresión. Sí, tenemos que poder, tenemos que poder. Y yo creo que además yo creo que el humor es cultura, quiero decir, que una cosa es, ¿no? Que yo te diga, ¿qué pasa, Calborota? Ah, bueno, está bien. Y otra cosa es, por ejemplo, lo que plantea por decirte, ¿no? Cuando se mete en la cueva de Montesinos Don Quijote, o sea, el humor de Cervantes, se mete en la cueva de Montesinos y entonces, bienvenido, Don Quijote de la Mancha, a la cueva de Montesinos. Y entonces, ¿no? El tipo vuela, entra en un gran palacio de cristal, no sé qué, y de repente aparece Dulcinea y es la primera vez que lo ve y Dulcinea se acerca y le pide dinero. Y él no tiene. ¿Sabes qué te quiero decir? Eso es humor. Es encontrar una segunda y una tercera carretera que se apartan, digamos, y de ese humor humanista, ¿no? Y creo y al final, quiero decir, te está diciendo que Don Quijote no tiene dinero, te está diciendo que la otra se acerca y que al final, ¿sabes qué te quiero decir? Es muy perverso el humor y creo que tiene que serlo. Y en esas carreteras secundarias, laterales, por la que lleváis circulando ya Ronalá desde hace, ¿qué? ¿15, 20? 25 va a ser. 25 años. ¿Se agota eso? O sea, quiero decir, ¿notáis que hay cansancio de proyecto o es una cosa que se va revitalizando con el tiempo y ahora, no sé? No, hay cansancio de nosotros. Pero hasta en eso hemos conseguido digamos, una capacidad de trabajo que yo diría que es notable. Y, y, y yo sé, por ejemplo, a día de hoy, desde la dirección, que es lo que a mí me toca más que nada, que puedo venir 15 minutos antes de un estreno y cambiar una escena entera
y sé que los chicos lo van a hacer, van a salir y lo van a defender, digamos. Y esto a mí me parece que es un capital incalculable, digamos. Y eso lo hemos conseguido a fuerza de respeto, De compromiso de con la idea. compromiso con la idea, de saber que Ron Lala es superior a ti. Digamos que hay una cosa, no sé, vocación de servicio, ¿no? Se solía decir antes, y luego creo que pasó a mejor vida esta frase, ¿no? Y yo creo que ese es como el gran capital que tenemos y nos ponemos a trabajar y realmente hay o sea, está muy clara cuál es la quilla del barco, ¿no? El- para dónde vamos y creo que eso es lo que nos ha salvado y lo que nos mantiene y lo que espero que nos mantenga por mucho tiempo más. Pues ya solo pues, me queda recomendarle a la gente que los que estén por Almagro vengan aquí el 17 a ver Todas tienen una ¿Me mata. dieron una mata? Si tienen afán de tener un poco más de albarotatismo, pueden ir también a ver el banquete si consiguen entradas Un o espectáculo maravilloso. por alguna cancelación o porque maten a un poseedor de entradas y tal, porque creo que ya está todo vendido. Y la de Todos hieren también, ¿no? Pues no lo sé, no sé cómo está. Creo que estaba fea la cosa, sí, también para Nosotros ya las tenemos. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Y nada, y decir que a los que ven este vídeo que están en Madrid en la primera semana de agosto, la primera quincena de agosto, ¿no? Al 18, Madrid. Ese del 1 al 18 de Del 1 al agosto, 18 de agosto. sale, es que no sé dónde hay que mirar yo pasa. Bueno, estás ahí, estás ahí. En general, Del 1 al 18 de agosto, Ron Lala en los teatros del canal. 17 y 18, Todas hieren una mata en el Festival del Mar. Y la vida por delante, y Eso los es. caminos Sigan, laterales. sigan, busquen, si esto lo ven dentro de 2 años, busquen, googleen Yayo Cáceres, que algo están haciendo, ¿no? Y si lo ven Espero. hace 20, espérense, que llegarán. Pues muchísimas gracias, Yayo. Gracias a ustedes. Por ponerte, por venir a comer, que al final es lo que era el objetivo primordial, y por el encuentro y la charla. Música de ensalada. No como la tortilla.